Hoy es lunes, ¿qué? 26, ¿verdad? Muy bien, empezamos lunes 26 de abril. Clase estadística inferencial 2 del grupo de las 9. Les comparto, alcanzaron a ver los videos que les compartí? El de 53 minutos y el de 13. Me imagino que no, ¿verdad? Por el silencio que hay. Les voy a recomendar que vean los videos, no los voy a ver yo aquí, por eso les mando las ligas para que ustedes usen la tecnología y se den tiempo para verlos, la explicación. Voy a seguir con la misma política, les comparto la siguiente presentación. Que ya les tengo aquí preparada. Diseño experimental para un factor. Esta no es una presentación, es un documento de Word que se llama Diseño experimental para un factor y se los voy a hacer llegar ahí en archivos, en materiales de clase. Preguntas relacionadas. ¿Qué es el diseño experimental para un factor? ¿Qué se necesita para realizar un diseño experimental? ¿Qué es un factor de tratamiento? ¿Cómo elegir el tipo de diseño experimental? ¿Sí? Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el diseño experimental para un factor? El diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. Entonces, si es pregunta de examen, ¿qué es el diseño experimental para un factor? En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a las causas para medir el efecto que tienen en otra variable de interés. Entonces, esas variables X, más adelante aquí viene, le vamos a llamar factor. ¿Qué es diseño de experimentos de un factor? Denominaremos diseño de experimento al conjunto de factores que vamos a manipular por considerarlos los más relevantes, así como los valores, los niveles que consideran en cada caso, el número de aplicaciones y el plan de aleatorización. ¿Cuáles son los niveles de un factor? Vamos a entrar a buscar experimentos con un factor. En el video, aquí lo tengo ya preparado. Los niveles de un factor tratamiento son los tipos o grados específicos del factor que se tendrán en cuenta en la realización del experimento. Los factores de tratamiento pueden ser cualitativos o cuantitativos. Ahorita seguimos con el factor de tratamiento. Buscar, recomendación aquí en rojo, buscar experimentos con un factor. Bien, ya lo tengo aquí. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí lo están viendo, ok. Creo que voy a poner la bocina porque... A ver cómo se oye. Ustedes me dicen si se oye bien. Le subo todo el volumen de aquí y de acá. Ya está, al 100, al 100. Diseño de experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido. Este libro ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca. Es un video en el cual resolveremos un ejercicio del diseño de experimentos de un factor. El ejercicio que vamos a ver el día de hoy fue tomado del libro de Análisis y Diseño de Experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido. Tomen en cuenta diseño de experimentos o la probabilidad estadística de Walpole Myers, análisis y diseño de experimentos. Para aquel que le interese meterse más a detalle, consigan el libro si está en la red y lo comparten, pues pueden bajarlo. ¿Se está escuchando bien el video?
Sí, pero profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla o solamente es audio? Sí, Es que a mí no se no. me ve, no sé si sea el único que no se le ve. Pues es que como no hice nada, a ver, déjame dejar de compartir. Yo sí lo veo, profe, en la pantalla. ¿Estás A mí sí viendo me- la presentación de PowerPoint? Sí, Yo sí. Entonces incluso yo, profe, déjeme salgo de la llamada y ahorita vuelvo a entrar en un minuto. Ah, bueno, ok. Sí, sí lo están viendo todos, perfecto. Entonces le seguimos. El ejercicio que vamos a ver el día de hoy fue tomado del libro de Análisis y Diseño de Experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido. Este libro ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca. Bueno, daremos inicio. Primeramente, quiero recordarles que el diseño de experimentos que vamos a ver el día de hoy pertenece a una familia de diseños para comparar tratamientos. En este caso solamente se analiza un tratamiento, pero se pueden tener algunos otros diseños en los cuales se van agregando bloques y dependiendo del... ¿Cómo? Si está compartiendo pantalla, lo que pasa es que a mí yo no lo puedo ver. A ver, déjame dejar de compartir, porque ya van dos contigo. Pero hay uno que sí lo está viendo. ¿Dónde No, está? a mí ya no me pareció. ¿Ya no? profe, ya sí se cortó. Se cortó, ok. Sí, ya se escucha el puro audio. Muy bien. Entonces, hizo mal el otro chavo en salirse. ¿Compartir, dejar de compartir o dónde estoy? Ah, no, esta es otra compartición. Me voy al curso con ustedes. Aquí estoy. Pantalla, entorno de ventana, compartir. Y luego me voy aquí mismo, sin salirme. Ahora sí están viendo mi escritorio. Sí, Sí. ahí aparece el video. Ya aparece, ok, el video en YouTube. Quiero recordarles que ¿Ahí está el bien diseño de todo? experimentos que vamos a ver el día de hoy pertenece a una familia de diseños para comparar tratamientos. En este caso solamente se analiza un tratamiento, pero se pueden tener algunos otros diseños en los cuales se van agregando bloques y dependiendo del bloque pues se va realizando un ejercicio en específico, como se puede ver en la tabla que se muestra en la pantalla. Es importante hacer mención que para este tipo de ejercicios se realiza también una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales y si esta se rechaza, aceptamos la hipótesis alterna, la que nos dice que al menos una de ellas es diferente. Muy bien. Daremos inicio a la explicación del ejercicio. La tabla que se muestra en la pantalla, es un archivo de Excel y es importante hacer mención que los datos están presentados en esta tabla en la manera en que se fueron tomando en el orden original. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros hacemos un diseño, normalmente lo que se hace o lo que se debe de hacer es tomar los datos de manera aleatoria. A fin de cuentas estamos utilizando un muestreo aleatorio. En este muestreo aleatorio nosotros debemos de ir haciendo un mecanismo en el cual vamos a ir seleccionando la manera en que vamos a ir a realizar la recogida de datos. Bueno, esta tabla, la que se presenta aquí, es la tabla original, el orden en que se fueron tomando los datos, el tipo de cuero del ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. Y bueno, y aquí está la observación que se tomó. Bueno, retomando un poquito lo del ejercicio, es recordar que este es el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy y aquí está la tabla ya con los datos agrupados u ordenados. Bueno, lo que vamos a hacer si tenemos esta tabla en la cual los datos están en el orden original, lo que vamos a hacer es que los vamos a ir ordenando de manera que se presenten como en esta tabla. Tenemos el tipo de cuero y las observaciones. Y bueno, se va a ordenar de la siguiente manera.
Me voy con el primer dato. El primer dato me dice que es un tipo de cuero A y la lectura es 264. El siguiente dato es un tipo de cuero C y la lectura es 220. El siguiente dato me dice que es un tipo de cuero B y la lectura es 208. El siguiente dato me dice que es un tipo de cuero B y la lectura es 220. El siguiente dato es un tipo de cuero A y la lectura es 260. Y bueno, vamos a ir realizando esto hasta que terminemos con los 24 datos. Voy a avanzar un poquito el video de tal manera de que no nos demoremos haciendo este orden. Muy bien, continuando con la grabación, lo que vamos a realizar ahora, bueno, ya voy a darle un poquito de orden a nuestra tabla. Aquí están las observaciones, aquí están los tipos de cuero, están ordenados. Y ahora lo que vamos a realizar aquí son las sumas. Vamos a presentar cada una de las sumas. Podemos utilizar la función de autosuma. Y simple y sencillamente arrastramos el valor por la fórmula. Posteriormente vamos a sacar los promedios. De igual manera, vamos a la función rápida. Aquí recorremos un poquito. Tenemos cuidado en esta situación. Sacamos los promedios. Podemos redondear. Vamos a sacar el número de datos de cada uno de los renglones o de cada uno de los tipos de cuero. Podemos utilizar una función. La función se llama contar. Aceptar. Seleccionamos el rango. Da 6 datos. Arrastramos nuestra fórmula. Y posteriormente vamos a utilizar nuestra primera fórmula. Muy bien, antes de continuar con esto, voy a colocar en la parte superior las fórmulas a manera de irnos guiando y que nos vaya orientando cuáles son las fórmulas que vamos utilizando. Muy bien, en la pantalla ahora vemos que están las fórmulas que requerimos para continuar con nuestro ejercicio. Estas fórmulas ustedes las pueden encontrar en el archivo de la unidad número 3 que se les ha enviado con anterioridad. Aquí las pueden ver. Aquí están el resto de las fórmulas. Bueno, los vamos a ir explicando en el ejercicio. Lo primero que debemos de sacar es la media global. La media global se refiere a sacar el promedio de todos los datos. Y esto lo puedo hacer muy sencillo. Me voy a autosuma, damos a la flechita, me voy aquí al promedio. Como es el promedio de todos los datos, selecciono todos los datos. Le voy a aceptar y ahí tengo el promedio de todos los datos. Lo que puedo hacer aquí pues es nada más un redondeo. Y bueno, posteriormente me dice que el total de las mediciones aquí pues es nada más contabilizar todos los datos que tenemos. Puedo utilizar la misma fórmula que utilicé cuando saqué los valores de los datos de cada uno de los tipos de cuero, de cada uno de los tratamientos. La puedo escribir, contar, selecciono el rango y listo. Muy bien. Posteriormente, bueno, aquí me habla de la suma de los datos. Es la suma de todos los datos. Suma. Selecciono todos los datos. Y aquí está la suma de todos los datos. Posteriormente voy a sacar esta columna, que es el efecto del tratamiento. Solo voy a poner aquí tratamiento. Para sacar este efecto, lo que voy a hacer
es que voy a restar el promedio del tratamiento al promedio global. El promedio global es esta que está aquí. Muy bien, para yo poder arrastrar mi fórmula, lo que voy a hacer es que aquí le voy a dar F4, congelo y voy arrastrando mi fórmula. Y listo. Bueno, pausé un poquito el video y agregué esta otra fórmula, suma de cuadrados de todas las observaciones. Esto quiere decir que cada uno de estos datos, de los datos originales, lo voy a elevar al cuadrado y posteriormente lo voy a sumar. En Excel es muy fácil hacer este método. Vamos a funciones, vamos a buscar, bueno, selecciono todo, busco una función que se llama suma producto. Lo que hace suma producto, bueno, pues es lo que acabo de indicar, eleva al cuadrado cada uno de estos datos, o bueno, multiplica cada uno de estos datos por sí mismos y posteriormente lo suma. Entonces, me pide la matriz 1, selecciono los datos originales, la matriz 2, nuevamente selecciono los datos originales y le doy a aceptar y aquí tengo ya mi valor. El objetivo de realizar estas operaciones es básicamente para nosotros poder llenar nuestra tabla nova. Aquí está nuestra tabla nova, aquí están las fórmulas que utilizamos para sacar la suma de los cuadrados. Y ahora lo que vamos a realizar es precisamente esas sumas de cuadrados. Necesitamos sacar la suma de cuadrados del tratamiento, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. En las fórmulas que tenemos nosotros aquí, nos dice cómo sacar la suma de cuadrados del tratamiento. Es simple y sencillamente identificar cada uno de los elementos que tenemos que sustituir. En este caso me dice que es la suma de cada uno de los tratamientos elevado al cuadrado entre n, y a esto les voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n, que es algo como lo siguiente. Bueno, aquí voy a abrir dos paréntesis y voy a ir elevando al cuadrado cada uno de estos elementos. Cierro el paréntesis, lo voy a dividir entre 6 como me lo indica la fórmula. Cierro paréntesis y ahora mi fórmula me indica que es menos, abro paréntesis y me dice que es la suma de todos los datos elevado al cuadrado, que es este valor, y me dice que lo divido entre el número total de los datos. Posteriormente me dice que es la suma de cuadrados del error, pero para poder sacar la suma de cuadrados del error ocupamos la suma de cuadrados total, por lo que sacaremos la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total me dice que es cada uno de los elementos elevado al cuadrado y sumado. Entonces quiere decir que esto es igual al valor que obtuvimos hace un momento, y me dice que a esto le voy a restar, abro paréntesis, la suma de cuadrados total elevado al cuadrado, que es esto por esto mismo, y que lo voy a dividir entre el número de datos total. Muy bien, y la suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del tratamiento. Muy bien, ahora esto lo puedo redondear. Nada más les recuerdo que el redondeo es una manera de representarlo. Pero Excel, aunque nosotros estamos aquí en la casilla, a fin de cuentas yo puedo ver 2 dígitos, pero Excel toma más de los 2 dígitos. Normalmente
está representado el número de dígitos que yo aquí le indique, pero Excel toma una cantidad muy amplia de decimales. Bueno, posteriormente vamos a ir llenando nuestra tabla nova. Me brinqué un poquito y yo ya escribí mis datos que debe de llevar mi tabla nova. Fuente de variabilidad, el tratamiento, el error, el total, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, mi F calculada y mi F crítica. Voy a ir sustituyendo suma de cuadrados del tratamiento, yo ya lo tengo aquí, le voy a dar igual y selecciono la casilla. Suma de cuadrados del error, le doy igual, selecciono la casilla donde tengo el valor. Suma de cuadrados total, nuevamente igual, selecciono casilla y listo. Los grados de libertad, en mi archivo, me indica que los grados de libertad del tratamiento es K-1. Solo recordarles que K es igual al número de tratamientos. En este caso nosotros tenemos 4 tratamientos, que son estos 4. Por lo tanto, K-1 es 4 menos 1. Posteriormente me dice que es N menos K. N, dijimos que era 24. Y K, estamos hablando de que son 4. Y por último, tenemos los grados de libertad total, es N menos 1. 24 menos 1 es igual. Muy bien. El cuadrado medio es una manera muy sencilla de sacarlo o de entenderlo. Es que vamos a dividir la suma de cuadrados del renglón o la correspondiente entre sus grados de libertad. Y aquí tenemos el cuadrado medio. Tenemos el cuadrado medio del tratamiento, el cuadrado medio del error. Para la F calculada, vamos a dividir el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. Mi F crítica, esta la voy a obtener con una fórmula. Me voy a función, en todo. Voy a buscar una fórmula que se llama distribución Fin. Esta que está aquí. Le doy a aceptar. Lo primero que me pide es una probabilidad. La probabilidad más común en este tipo de pruebas estadísticas o experimentos es de 0.05. Los grados de libertad 1 se refiere a los grados de libertad del tratamiento. Grados de libertad 2 se refiere a los grados de libertad del error. Bueno, yo en este momento los estoy escribiendo, pero igual puede ser que seleccione grados de libertad 1, selecciono la casilla, grados de libertad 2, selecciono la casilla, y aquí de alguna manera lo estoy haciendo de manera automática. Bueno, aquí tengo yo ya lista mi F calculada y mi F crítica, con lo cual yo puedo ya de esta manera tomar una decisión. En el mismo archivo nos hace una sugerencia o nos indica cuándo es que nosotros podemos rechazar una hipótesis nula o cuándo es que nosotros la aceptamos. En este caso, los valores que obtuve me hablan de una F crítica de 3.10. Si esta F crítica me está indicando la división entre la región de rechazo y la región de aceptación, bueno, mi F calculada es mi estadístico de prueba, y si esta F calculada es mayor que mi F crítica, esto va a indicar que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí está la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto no quiere indicar otra cosa más que el resultado que acabamos nosotros de obtener, y en base a nuestra hipótesis, si yo hubiera aceptado la hipótesis nula, esto querría decir que las medidas son iguales, y esto a su vez querría decir que los tipos de cuero son iguales y que no existe ninguna diferencia entre utilizar el A, el B, el C o el D. Más sin en cambio, nosotros en el ejercicio, nuestra conclusión es que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto
aceptando o rechazar la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alterna, y esto quiere decir que al menos uno de los tratamientos es diferente. Eso es importante, que al menos uno de los tratamientos es diferente, porque en este momento no sabemos cuál es el que más nos conviene para nosotros tomar una decisión de cuál es el que vamos a utilizar. Simple y sencillamente sabemos que al menos uno es diferente. Muy bien, antes de continuar o llevarnos el ejercicio al análisis en que vamos a identificar cuál de los tratamientos es el que debemos de utilizar, cuál es el que nos daría los resultados óptimos, vamos a resolver este mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer con el método rápido que mismo Excel nos da la opción de desarrollarlo. Para ello solamente voy a recordarles que debemos de tener activo el análisis de datos. Este análisis de datos nosotros lo obtenemos cuando nos vamos a la pestaña de archivo, nos vamos al submenú de opciones, posteriormente nos vamos a complementos, y después de aquí nos vamos en administrar complementos de Excel, le damos en ir, y debemos de tener activa herramientas para análisis. Seleccionamos, yo aquí ya lo tengo seleccionado, le doy a aceptar, y si usted no tenía activada esta casilla, en este momento ya la va a tener activada. Me voy a análisis de datos, me voy a seleccionar un análisis de varianza de un factor, le doy a aceptar, posteriormente me dice que seleccione el rango de entrada. Este rango de entrada se refiere a que seleccionemos los datos originales, entonces voy a seleccionar las letras, desde las letras hasta los datos originales. Aquí es importante indicarle a Excel cómo es que tengo yo agrupados los datos, si los tengo en columnas o en filas. En este caso yo los tengo en filas. ¿Por qué? Bueno, pues aquí están los datos acomodados, o los tratamientos están ordenados en filas. Y le voy a decir que la primera columna es en donde se encuentran los rótulos. Bueno, aquí me dice que le seleccione primeramente el alfa. El alfa nosotros ya habíamos indicado que era de 0.05. Y posterior me dice que dónde queremos que nos arroje los datos. Le voy a seleccionar que una hoja nueva, le doy a aceptar y listo, aquí ya tengo mi análisis. Esta tabla que se encuentra aquí es la misma que nosotros acabamos de desarrollar, aunque en el desarrollo que nosotros presentamos nos vamos paso a paso y vamos viendo cómo es que aplicamos cada una de las fórmulas. Ustedes pueden ver este valor, este F crítico es el mismo que nosotros obtuvimos en el análisis que desarrollamos. Tengo 3.10 y esto yo lo redondeo, me va a dar 3.10 y todos los demás datos son los mismos. Esta es una manera de corroborar que nuestro ejercicio está bien desarrollado. En este momento acabamos de terminar el análisis que podemos realizar en Excel. Podemos hacer las gráficas de los supuestos del modelo en Excel, pero sería un poco complicado desarrollar estos supuestos del modelo en Excel, por lo que lo vamos a realizar en Minitab. Para yo poder trabajar en Minitab, necesito los datos originales, 24 datos, le voy a dar copiar, me voy a Minitab, le voy a dar pegar. Muy bien, aquí ya tengo el orden, los cueros, los datos observados, los resultados de los datos observados, tengo los 24 datos y estamos listos para realizar el análisis. En la parte superior, en estadísticas, me voy a Nova, un solo factor. Y bueno, ya aquí es importante que yo le diga que los datos yo los tengo ordenados en columnas, que es lo que en este momento está seleccionado. Y posteriormente me voy a donde dice respuesta, selecciono
Y estas respuestas son los datos observados o los resultados de nuestro experimento. Le doy doble clic en donde dice factor, selecciono el cuero, doble clic y ya lo tengo aquí. Bueno, en opciones yo pudiera cambiar el nivel de confianza. Este nivel de confianza, en este caso lo tenemos del 95%. Si ustedes observaron cuando le dimos los datos de alfa, le dimos un alfa de 0.05, que es el completo de la proporción, hablando ya en probabilidad, del 100% de la proporción. En este caso, si nosotros que lo deseamos así, podemos modificar este nivel de confianza. Lo más común es que ese nivel de confianza se mantenga en un 95%. El tipo del intervalo de confianza, bueno, pues es un intervalo bilateral, vamos a aceptar. Aquí en comparaciones, nosotros estuvimos trabajando el método Dunet en clases. Nos vamos a Dunet y como lo habíamos comentado, cuando estamos trabajando con el método Dunet nos dice que nosotros debemos de tener un factor control. Aunque el ejercicio no nos habla de un factor control, nosotros habíamos definido que el factor control iba a ser el control o el tratamiento A. Nosotros podemos seleccionar cualquier otro tratamiento. En clase definimos que era... Voy a dejar ahí pendiente para darles tiempo que ustedes revisen. Más que nada, lo esencial de este diseño de experimentos de un factor es cómo mostrarles el ANOVA paso a paso, y luego la herramienta que mostró él acá arriba, que puso, en donde se hizo el ANOVA de manera automática, ¿sí? Para bajarla. Entonces, voy a seguir donde estábamos aquí. Si se ve que me muevo a Word, ¿están viendo mi pantalla? Bueno, como no dice nada, me imagino que sí. Sí, profe, sí se ve. Ok, ¿cuáles son los niveles? Nos va a pedir que buscar experimentos con un factor. Ese es el nombre del video que acabamos de ver, del ingeniero que mostró muy atinadamente cómo se diseña una tabla ANOVA. Espero que le hayan entendido a la tabla ANOVA, porque en el video anterior les di las bases para que les ilustren cómo empezar a hacer una tabla ANOVA, pero entendiendo todos los conceptos, lo que es un diseño de experimentos. Entonces, unan los 3 videos que llevamos hasta ahorita, porque más adelante les voy a pedir un resumen. Espero que los estén viendo. ¿Cuáles son los niveles de un factor? Entonces ya me metí, ¿qué es el diseño de experimentos de un factor? El diseño de experimentos de un factor es crear la tabla ANOVA, el análisis de varianza. Todos los pasos que hizo, de las fórmulas que él tiene en la presentación, que ya les había yo mandado en otra presentación, están repetidas. Entonces, ¿cuáles son los niveles de un factor? Los niveles de un factor, tratamiento, son los tipos o grados específicos del factor que se tendrán en cuenta en la realización del experimento. Los factores de tratamiento pueden ser cualitativos o cuantitativos. Entonces, ahí hablábamos de un factor, la calidad del cuero, ¿se acuerdan del ejemplo? Y ahí se concluyó que la hipótesis nula es que el planteamiento que todos los cueros son iguales, y no es cierto. Si tú analizas el cuero de una res, tiene una resistencia muy diferente al cuero de un borrego, al cuero de ¿cuál más? ¿Qué otros cueros conocen? De una serpiente, cueros de animales, de un oso, son mucho más resistentes. Entonces, ahí podemos concluir que me confirma la tabla ANOVA de que las medidas son diferentes. Las medidas de los cueros son diferentes. Y nos da una tabla de resistencias de cueros. Entonces, los niveles de factores, medir esas resistencias de cueros, son los niveles para cada uno de ellos. ¿Qué es un factor de tratamiento? Se denomina factor de tratamiento a cualquier variable de interés para el experimentador, cuyo posible efecto sobre la respuesta se requiere estudiar. Los niveles de un factor de tratamiento son los tipos o grados específicos de factor
que se tendrán en cuenta con la realización del experimento. Entonces aquí vimos el grado cuero A, B, C, D. ¿Sí? ¿Qué se necesita para realizar un diseño experimental? Pasos para el diseño experimental. Número 1. Pregunta. Es una parte clave del método científico y del proceso del diseño experimental. Una pregunta. Número 2. Plantear una hipótesis. Una hipótesis se conoce como una suposición educada. Número 3. Explicación de la hipótesis. ¿Qué te llevó a esta hipótesis? Número 4. Hacer una predicción en base a esa hipótesis. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Será cierta? ¿No será cierta? Vimos pues ahorita estoy viendo estadística inferencial 1, que es una hipótesis. ¿Alguien me dice de su ronco pecho qué entiende por una hipótesis? ¿Si hay alguien por ahí? ¿No hay nadie? Pregunta de qué es hipótesis, una hipótesis, Sí. ¿verdad, profe? ¿Qué entienden si por una hipótesis? Pues es cuando hacemos una suposición, nos basamos en unos datos. Te basas en unos datos bajo una suposición. Por ejemplo, el viernes planteaste una hipótesis de que a lo mejor ganan los Tigres, pero dicen los comentaristas deportivos que el favorito eran los Rayados. ¿Qué pasó con la hipótesis que planteamos? A lo mejor la hipótesis estaba tendenciosa. Yo soy Tigre, le voy a los Tigres, y la hipótesis es casi seguro ganan los Tigres. Eso es una hipótesis tendenciosa. Pero vamos a suponer que yo no sé nada de fútbol. Y entonces alguien dice, oye, fíjate que escuché que la hipótesis era que posiblemente iban a ganar los Rayados el campeonato. Ah, bueno, pues vamos a ver el partido. Y entonces los analistas dicen cuáles fueron los errores, qué fue lo que hizo que la hipótesis se rechazara, porque la gran mayoría le apostó a los Rayados y fallaron. ¿Sí? Entonces, como dices tú, tienes que apoyarte en datos. Si se fijan, los Rayados llevaban casi todos sus partidos ganados. ¿Alguien de por aquí es Rayado? Que me pueda corregir. Y los Tigres, pues no tenían tantos partidos ganados, pero no sé cómo llegó a la final. No le entendí yo este concurso, pero al final de cuentas los Tigres salieron campeones. Entonces, predicción. Una hipótesis es posiblemente, a lo mejor, la incertidumbre. Alguien se ha planteado una hipótesis de que si invitas a una amiga al cine 2, 3 veces, le llevas un arreglo floral, tu hipótesis es que posiblemente te diga que sí cuando le pidas que sea su novia. ¿Puede ser válida la hipótesis o se rechaza? Puede ser válida. ¿Puede ser válida? Pero resulta que tu novia es una chica muy exigente y pues ella ve que cuando vas a recogerla pides taxi o un Uber y ella quiere un cuate que tenga un carro, un Mercedes-Benz o que tenga un carro deportivo. Entonces no estás dentro de la expectativa de ella y posiblemente la hipótesis que tú te planteas de manera muy pobre. Tienes lana como es estudiante para invitarla al cine y con un domingo que te dio tu papá le compraste un arreglo floral. A lo mejor no es muy romántica esa situación porque no conoces que tu novia vuela muy alto. Ella quiere un chavo San Pedro que traiga un carro del año y que se parezca a Brad Pitt. No, pues ya te molaste. Ni eres de San Pedro, ni traes carro, ni te pareces a Brad Pitt. Entonces, ¿cuándo te das cuenta que tu hipótesis es rechazada? Acuérdense, la hipótesis es, a lo mejor me dice que sí, con estas que yo de estudiante me dan para el domingo y le invité 3 veces al cine y la cuarta le regalé un arreglo floral. Mi hipótesis quizá era muy humilde, muy sencilla, porque ahí me di cuenta que hay niveles, aquí todavía clara decirse, hay niveles. Entonces, ¿qué pasó con esta hipótesis? La predicción que tú hiciste te falló. ¿Por qué? Porque conociste a tu pareja y la mera verdad, pues no estabas en las expectativas de ella. Identificar las variables con las cuales voy a manejar el experimento, evaluación de riesgos, ¿sí? Las variables en el caso es, pues, X y Y. Yo soy X y ella es Y. De ella depende mi respuesta de salida, sí,
¿Somos novios? No, no somos novios. ¿Qué riesgos puede evaluarse? Pues no sé de qué colonia vive ella, todavía no conozco su forma de pensar. Y al evaluar mis riesgos me vi muy pobre y me di cuenta en el momento en que recibí mi arreglo floral y me dijo que no, pues ya vi que mis riesgos eran muy, muy pobres. Había más riesgos. Materiales, ¿qué material vamos a usar para el diseño de experimentos? Y planear una planeación general y establecer un diagrama. Tenemos tiempo para dar una introducción de la asesoría de los conceptos básicos del diseño de experimento. Ya acabé con este parrafito. Vamos pues básicamente decirles cómo buscar este video, porque no sé cuánto mide. Conceptos básicos del diseño de experimento, asesoría. Le doy control C. Me voy a... Están viendo en YouTube. Cambié de Word a YouTube. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? Sí, profe. Ok. Aquí dice conceptos básicos. ¿Qué tal, chicos, chicas? Vamos a tratar de resolver algunas de sus dudas para que avancen con su análisis del artículo. Insisto, es bien importante que lean los libros de diseño de experimentos para que al mismo tiempo que están haciendo la tarea puedan apropiarse de los conceptos y aplicarlos. ¿Sí se escucha bien y se ve bien? Sí. Sí, ok. Son 8 minutos. Yo pensé que era muy largo. Bueno, voy a empezar aquí primero con una porción de lo que es la definición del diseño. Dice que se caracteriza porque involucra el manejo de variables independientes y variables dependientes, facilitando la comprensión y el análisis del efecto de los factores sobre las variables de respuesta. Entonces aquí hay varias palabras nuevas que ustedes deben de manejar. Es el caso de factores, que también pueden llamar variables independientes, y variables de respuesta, también llamadas variables dependientes. Ahora bien, vamos a ver esta imagen. Fíjense bien. En esta imagen tenemos, acá está el factor o variable independiente, que es lo que nosotros vamos a manipular a través de sus niveles, ¿no? Si voy a manejar una concentración, a lo mejor voy a manejar 0, 5, 10, 15, 20 partes por millón. Y ahí entonces en la manipulación se refiere a eso, a que yo estoy decidiendo qué niveles voy a probar sobre la unidad experimental, que es sobre la que voy a ejercer el efecto del factor. Y la unidad experimental, como yo estoy esperando que tenga un cambio, entonces le voy a medir alguna propiedad con alguna técnica de laboratorio. En este caso, lo que se le va a medir es lo que se llama la variable dependiente o variable de respuesta, que se genera de los datos que se obtienen en el laboratorio, de esas mediciones que se obtienen. Entonces, si yo tengo un lote donde estoy sembrando pepinos y quiero que los pepinos crezcan más grandes, que tengan más peso, a lo mejor yo voy a agregarles alguna sustancia natural que se está probando ahorita en el mercado y decido utilizar diferentes concentraciones de esa sustancia. Entonces llevo a cabo todo el procedimiento y a determinado tiempo estoy revisando el peso de los pepinos. Yo esperaría, ¿verdad?, que los pepinos, bueno, pues estuvieran más grandes. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál de las concentraciones me va a generar pepinos de mayor peso? Entonces, precisamente los modelos matemáticos de diseño me van a ayudar a analizar y dar respuesta a cuál es la concentración de determinada sustancia biológica que hará que los pepinos tengan mayor peso. Entonces, como no sé cuál y tengo que probar varias, por allá va a ser el modelo. Antes de irme a ejemplos con el modelo, quiero que observen que acá están los factores controlables y acá abajo están los factores incontrolables. Es decir, hay otros factores que también afectan a la unidad experimental y que también entonces puedo tener efectos sobre la variable dependiente. Pues el caso de los factores controlables, ahí sí, yo lo que voy a hacer es que identifico un factor que también puede afectar a la variable dependiente, entonces voy a tratar de controlarlo. ¿Cómo puede ser?
por ejemplo, la temperatura. Entonces, hago que la temperatura permanezca constante. Esa es una manera de controlar. Es decir, siempre voy a estar en el calentamiento a la misma temperatura, ¿no? O bien, la velocidad puede ser un factor, entonces voy a hacer que se permanezcan todos los experimentos a la misma velocidad. O el ingrediente en una formulación, bueno, pues voy a mantener todos los ingredientes a cantidades constantes y solamente voy a variar un ingrediente porque de ese quiero ver el efecto. Entonces, esos son los factores controlables. Y los factores incontrolables, definitivamente, pues, como su nombre lo indica, no lo puedo controlar. Ahí puede caer el clima, la genética de alguna fruta, etcétera, ¿no? Que yo no pueda controlar. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Aquí, en esta otra gráfica, dice que la variable independiente fue el tiempo de batido y otro factor, la velocidad de batido. Vamos a suponer que primero les interesaba conocer como efecto del tiempo de batido sobre el volumen de la espuma. Entonces, en este caso, la unidad experimental utilizó clara de huevo, que obviamente se sabe que tienen las proteínas, pero realmente en el laboratorio, en la práctica, se trabaja con clara de huevo. Entonces, uno define cuántos son los niveles que se van a probar de tiempo de batido. Si se van a batir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de tal manera que al aplicar esos factores, tú vas obteniendo con alguna técnica la medición de la espuma, del volumen de espuma que obtienes cuando aplicaste 5 minutos, otro volumen de espuma cuando aplicaste 10, otro volumen cuando aplicaste 15. Esos son los datos o son las variables de respuesta. Entonces, en el diseño de experimentos dice, ¿cuál es el modelo matemático? El modelo matemático son esos que están representados acá abajo. No es una ecuación matemática donde tú vayas a sustituir datos. No, por eso yo no los he llamado ecuaciones. Son modelos. Es decir, son expresiones simbólicas que tratan de llevar el fenómeno biológico hacia unas expresiones matemáticas que me ayuden a operativizar lo que está ocurriendo a través de las matemáticas y de la estadística. Entonces, por ejemplo, se le ha asignado la letra YI a la variable dependiente. YI voy a utilizar cuando es un solo factor. Entonces, ¿ya viste la foto que mandé en la semana loca? Es el volumen de la espuma. Botana. Esta YI Muy linda. valor o su volumen Se la de reenvié a espuma ustedes que para que la vean en minuto. Bueno, aquí dice, así lo voy a leer. YI o volumen de la espuma dependerá de mu, que es la media de todos los tratamientos, más aquí aparece tau i, en otros libros es alfa i. ¿Y quién es tau i? Pues es el factor que estoy estudiando y el subíndice i son los niveles. ¿Cuáles son los niveles en este ejemplo? Yo di niveles de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, esos son los niveles. Y epsilon es el error que se asume que puede ocurrir de manera natural o de manera negligente también durante el experimento. Entonces esto nada más es una representación, el modelo es una representación de cómo la variable dependiente puede ser afectada por estos tres componentes del modelo. Muy bien, con esto les dejo una probadita para ver si con esto varios de ustedes van avanzando. Si tienes 2 factores, si tienes 3 factores, la interpretación es igual, solo que se añade este otro componente que es la interacción. Bueno, aquí nos interesa solamente para un factor. La unidad 3 es referente a diseño y experimentos de un factor. La unidad 5 es cuando vemos multifactorial, 2, 3, 4 factores. Muy bien, dejo de compartir y ya nos ganó el tiempo. Les pido que... ¿Dónde estamos? Aquí. Ahora sí, aquí me veo. Que vayan dándole seguimiento a lo que les mando. Voy a mandarles este archivo de Word, que eran 2 páginas, y donde vienen las ligas que recomiendo, para que también lo sigan. Espero que me vayan siguiendo en lo que les pido.
Está muy interesante el ingeniero que diseña la tabla de ANOVA. Vuélvanlo a ver el video, les lleva paso a paso y luego les muestra el resumen, cómo crear una tabla ANOVA. Pero pues no tiene chiste que le piquen a una función y se haga la tabla ANOVA, sino que sientan cómo se arma la tabla de ANOVA. Y lo más adelante les voy a encargar un proyecto para que me diseñen una tabla de ANOVA. Muy bien, chicos, entonces los dejo ir temprano para que me dejen a mí ir temprano. Detengo la grabación. Muy bien.